Bien, hermanos, bueno, gracias a Dios por la bendición, la oportunidad que nos concede de poder estar aquí congregados en su nombre. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Josué, el capítulo 24, versículos 14 y 15, un pasaje ya conocido por la mayoría de nosotros, y vamos a extraer, ¿verdad?, de estos pasajes la enseñanza de esta mañana. Josué, capítulo 24. Voy a permitirme leer versículos 14 y versículo 15. Dice la palabra de Dios. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová, palabra de Dios. Hablando del pasaje de Josué 24, versículos 14 al 15, aquí podemos nosotros ver la declaración que Josué hace para poder servir al Señor independientemente de lo que estuviera sucediendo en la cultura que a él lo rodeaba, independientemente de la influencia, independientemente de las ideas de esa cultura, en este caso, como dice la escritura, de los amorreos, perdón. Vemos que Josué toma una decisión. Los hombres que escuchan y escuchaban también tenían la bendición y la oportunidad de tomar una decisión similar, como la decisión que decidió tomar Josué, si eligieran servir a Dios o elegirían servirse a sí mismos y a estos dioses en cuya tierra ellos habitaban. Bueno, nuestro clima cultural actual, la elección de servir a Dios también es una elección que cada uno de nosotros necesitamos también tomar, así como lo hizo Josué. Pero creo que la decisión que nosotros tomamos hoy en la actualidad parece una decisión contracultural. El término contracultural se refiere a aquellos movimientos que se oponen a la cultura dominante, se oponen a la cultura dominante. Por norma, estos movimientos se enfrentan directa o indirectamente al orden social establecido de la cultura dominante, el cual cuando uno quiere ser contracultural, se genera en ellos cierta inconformidad, cierto malestar, cierta frustración, indignación o resistencia a la influencia dominante. Bueno, al igual que en la época de Josué, lo que nosotros necesitamos son hombres con una columna vertebral espiritual, que amemos a Dios sobre todas las cosas y que no tengamos también el temor de tomar una decisión y que nuestra decisión, más que una decisión íntima en el seno de nuestro hogar, que sea una decisión pública, notoria, notable a todos aquellos que están a nuestro alrededor o que tienen cierto conocimiento de nosotros. Que amen a Dios, ¿verdad?, sobre todas las cosas, que se amen a sí mismo, que amen a sus familias y que además que seamos valientes y claros en lo que nosotros creemos y en la dirección que hemos de tomar, ¿verdad?, para nuestras vidas y que hemos decidido nosotros también tomar. Aunque a veces la razón no quiera ir, ¿verdad?, por esa dirección, aunque tal vez nuestra clase social no quiera ir también por esa dirección, aunque nuestra cultura no quiera que nosotros vayamos por esa dirección, a veces necesitamos decir por dónde vamos, estén de acuerdo con nosotros o no, nosotros necesitamos tomar esa decisión. Nunca ha habido un momento en que los padres hayan sido tan criticados como lo somos ahora, de nuestra hombría, de la masculinidad. Por eso es un tema sumamente importante que en el Día de los Padres todos nosotros seamos desafiados como padres, como varones, de poder tomar una decisión pública de servir a Jehová con todo nuestro corazón.
aunque a veces la razón no quiera ir en pos de esa dirección. Nosotros necesitamos tomar esa decisión, porque nunca ha habido un momento en que los padres estamos siendo altamente criticados, ¿verdad? Vuelvo a repetir, de nuestra hombría como también de la masculinidad. Vivimos en una época en que nos encontramos en una encrucijada en nuestros caminos, una época en la que nos estamos enfrentando al caos, la confusión, la falta de claridad, las voces que nos llegan desde todas las direcciones diferentes también tienen el potencial de causar confusión en cada uno de nosotros. Cada uno demanda su propio derecho y su verdad subjetiva en la sociedad en la cual ahora nosotros vivimos. De hecho, los padres y los hombres son muy críticos para la sociedad, son importantes, son esencialmente necesarios para el éxito, ¿verdad?, en nuestras comunidades. Como vemos nosotros allá en el libro de Isaías, capítulo 3, se nos dice lo que sucede cuando los hombres toman decisiones equivocadas o cuando los hombres no quieren tomar su liderazgo dado por Dios, un liderazgo no de dictadura, sino un liderazgo para edificación, un liderazgo que muestra el camino correcto. Cuando hablamos del liderazgo de los hombres, el liderazgo del ser masculino, el liderazgo del jefe de la casa, no es un liderazgo de dictadura, sino es un liderazgo que encamina a la familia en los caminos de Dios, que tiene el temor, pero también el amor de atravesar todos los desafíos y vencerlos en el nombre de Jesús para bien de sí mismo, para bien de su esposa, como para bien también de sus hijos. Conviene a la sociedad que los hombres de Dios tengamos una columna vertebral espiritualmente hablando, que no nos dobleguemos ante la presión de la sociedad, que no adoptemos ideas o pensamientos contrarios a la voluntad de Dios, simple y sencillamente porque son populares. Nosotros no nos dirigimos por lo que es popular, sino de aquello que honra y glorifica el nombre del Señor. Y la sociedad necesita urgentemente hoy en nuestros tiempos hombres espirituales que no tienen temor a represalias por seguir a Cristo Jesús. Cuando los hombres no toman las decisiones correctas, los niños se rebelan. Las mujeres pueden asumir un papel autoritario y legítimo y los hombres se vuelven castrados, estériles y débiles. Y en esa debilidad, los jóvenes toman lugar, toman el liderazgo y en vez de guiar al pueblo en los caminos de Dios, los guían fuera de la voluntad de Dios. Cuando los hombres no tomamos las decisiones correctas, estamos viviendo o estamos viendo que esto sucede muy frecuente hoy en día. Hoy tenemos demasiados hombres cayendo sobre la espada, cometiendo suicidio en este sentido. Demasiados hombres se domestican, es decir, operan de una manera que está fuera de su responsabilidad divinamente ordenada. Unos son rebeldes, otros son pasivos, otros no tienen interés, otros hacen lo que quieren, otros son soberbios. Vivimos en una sociedad donde se pierde claramente lo que es un hombre masculino, lo que es un hombre espiritual, lo que significa ser movido, dirigido y controlado por el Espíritu Santo. Estamos viendo esto hoy en día. Se ve afuera, como también se ve dentro de nuestras congregaciones. Se ve esa debilidad masculina. Y Josué reta al pueblo. Isaías también dice, cuando los hombres no guían, no toman su rol de líderes, los jóvenes lo van a hacer, las mujeres lo van a hacer, pero lo hacen ilegítimamente porque no es la voluntad de Dios. Dios ha dado esta responsabilidad al varón. Sí, no nos levantamos el cuello, Dios me dio la responsabilidad. Más bien entendemos las demandas de dicha responsabilidad. Se requiere ser contraculturales, ir en contra de la cultura dominante que presiona, que ahoga a tantos hombres bajo sus influencias.
pero con el poder de Dios, la sabiduría de Dios, podemos salir avantes de cualquier situación en la cual somos nosotros desafiados o retados. Un contraste entre el hombre de ahora es el hombre del reino de Dios, un hombre que ha decidido seguir a Cristo Jesús. Ha tomado la decisión de operar consistentemente bajo el gobierno de Dios y bajo el señorío de Cristo Jesús. ¿No es popular esto? No lo es. No es fácil de llevar a cabo, lo entiendo, pero sí es necesario tomar las riendas de nuestras vidas espirituales. Si bien la decisión de seguir a Dios es una elección que uno tiene que hacer, no debe de haber influencias externas a nosotros. Es una decisión personal, íntima, en donde yo hablo conmigo mismo, donde mi mente se conecta con mi corazón y mi corazón se conecta con mi mente y tenemos un diálogo interno y somos sinceros con nosotros mismos, nos sinceramos y debemos tomar la decisión. Somos llamados a liderar. Dios nos hizo hombres masculinos, no nos hizo hombres femeninos, nos hizo hombres masculinos. Aunque la sociedad quiera acabar con la masculinidad, la hace ver como una masculinidad dictadura. Eso es el mundo. La masculinidad espiritual es una que es sencilla, pero es firme. Es una que declara su autoridad, pero no para destrucción, sino para guiar, para proteger, para cuidar, para poder levantar y para poder permitir que el poder de Dios se mueva en nosotros, como también en nuestras familias. Dios no toma todas las decisiones por nosotros, las tenemos que tomar nosotros mismos. Él nos da opciones, sí. Sin embargo, todas nuestras decisiones están dentro de los límites soberanos que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. Por ejemplo, en la cancha del fútbol, soccer, existen límites, existen límites. El campo tiene límites claramente marcados por las leyes establecidas del deporte que no son negociables, no las podemos negociar. Existen límites, pero dentro de esos límites, los jugadores tienen opciones, tienen oportunidades para poder hacer con el propósito de meter un gol, pero dentro de esos límites. Es nuestra elección saber qué jugadas vamos a ejecutar, a quién le vamos a pasar el balón. Es nuestra elección, son nuestras decisiones, pero dentro de esos límites. Los límites no son negociables. Sin embargo, una advertencia sobre nuestras elecciones nos ayuda a nosotros a entender, aunque la elección es nuestra, no podemos elegir las consecuencias de nuestras elecciones. No podemos nosotros elegir las consecuencias de nuestras elecciones o decisiones. Eso depende de Dios. Lo que depende de nosotros es jugar, pero dentro de esos límites. Y Dios nos ha dado la oportunidad de decidir por nosotros mismos. Decide. Señor, ¿qué debo de hacer en esta situación? Decide. No siempre vamos a necesitar del apoyo de nuestros padres. El trabajo de los padres es formar hijos temerosos de Dios y darles la oportunidad también de tomar sus propias decisiones. Hay decisiones buenas que tomamos en la vida, hay decisiones malas, pero aún en las malas aprendemos. Hay lecciones que no podemos aprender de las decisiones buenas y saludables. Nada que ocurre en nuestras vidas puede pasar desapercibido. Podemos aprender de lo bueno, pero también aprendemos de lo malo. Pero sí necesitamos tomar una decisión personal, sincerarnos con nosotros mismos, de nuestra hombría, de nuestra masculinidad, de nuestro liderazgo en la iglesia, en la familia y en nuestro matrimonio, como también en la sociedad. Josué hace una declaración en Josué capítulo 24, versículos 14 y 15. Vemos a Josué declarando: en cuanto a mí y a mi casa, dice Josué, serviremos a Jehová. Antes de esto, les dice a los israelitas que está liderando
que necesitan deshacerse, dice Josué, de los dioses que sus antepasados adoraron más allá del río Éufrates y del río y de Egipto. También les dice que elijan entre los dioses de la cultura entre los cuales ellos están viviendo, los dioses de los amorreos, o decidir escoger, adorar y servir a Dios. Lo que hace Josué, los desafía. Y él mismo les dice, pero en cuanto a mi persona, en cuanto a mi elección, la quiero ser manifiesta, la quiero ser pública. Yo he decidido por mí mismo servir a Jehová, pero no solamente yo, también mi casa, mi familia, todos serviremos a Dios. El contexto del versículo es que Josué le preocupa que los israelitas, aunque ya han salido de Egipto, aunque ya están fuera de Egipto, fuera de la esclavitud, a Josué le preocupa algo. Y es lo siguiente, le preocupa que todavía hay un poco de Egipto en ellos. Aunque ya están fuera, aunque ya han salido, han cruzado el mar, a Josué le preocupa que todavía hay un poco de Egipto en ellos. Y es la preocupación de muchos, es la preocupación de los ancianos, es la preocupación de hombres espirituales, que tal vez hay un poco todavía del mundo en nosotros, que no nos permite ser libres y disfrutar la vida bienaventurada, la vida llena del Espíritu Santo. Josué les está diciendo que no pueden aferrarse tanto al remanente de Egipto y aferrarse también a las bendiciones de servir a Dios. No puedes servir a dos señores. No puedes aferrarte a lo poquito de Egipto y querer también servir a Dios de todo corazón. No se puede. Un hombre no puede dividirse de esa manera. Un hombre tiene que ser entero. Tenemos que ser holísticamente completos. Que no se encuentre una abertura en nosotros. No podemos. Eso es ser dual. Eso es tener dos almas, tres almas, cuatro almas. Y no puedo yo fundar mi vida sobre algo superficial. Hoy soy una persona en la iglesia, fuera de la iglesia soy otra persona. No se puede. Me estoy traicionando a mí mismo. ¿A quién quiero o pretendo engañar? Dice la escritura, Dios no puede ser ¿qué? Burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso es lo que va a cosechar. Josué lo sabe. Él ve a una generación cuyos padres salieron de Egipto, pero todavía él tiene la preocupación de que hay un poco de Egipto en ellos y hay un poco también de lo que vivieron en el desierto en ellos. Pueda interferir la hombría y la masculinidad de ellos. Quieren los beneficios de las promesas de Dios sin la elección de sumisión y el servicio a Dios. No se puede. No se puede obtener lo mejor de los dos mundos. Un hombre tiene que tomar una decisión. Y a veces las decisiones de seguir a Dios no son populares. A veces las decisiones son contraculturales, porque te vas a oponer a una corriente que viene con el propósito de ahogar cualquier suspiro de excelencia, de mejoría en nosotros. Y luego el hombre tiene que lidiar con la decisión de su esposa, si quiere o no quiere seguirlo. Y luego tiene que lidiar con sus hijos, si ellos quieren o no quieren. Es difícil para el jefe de familia, es difícil para el cabeza de hogar tomar decisiones por su familia, pero no se deja amedrentar, no se va a acobardar, va a ser firme como Josué. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Es que no hay mejor justificación para él de servir a Dios y el bien de nosotros está en Dios. El que vino y nos salvó fue Dios, enviando a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No hay opciones. No se puede, sino se tiene que tomar una decisión. Mi casa y yo serviremos a Jehová.
Y gracias a Dios por esos padres de familia que antes de escuchar la voz de sus hijos y la voz de su esposa, escuchan la voz de Dios. Jesús lo dijo de otra manera: si alguno quiere venir en pos de mí y no aborrece a su padre, a su madre, su mujer y aún también su propia vida, no puede que no puede ser mi discípulo. El hombre de Dios no puede ser dirigido por sus hijos. El hombre de Dios no puede ser dirigido por las decisiones de su esposa. No, señores, no se puede. Uno tiene que ser dirigido por la voluntad de Dios. Es Dios el que conoce el principio y el fin. Es Dios el sabio. Es Dios el que me dice, el que me ordena, cuya palabra es fuerza para mi ser interior, que me guía sobre los caminos correctos y justos. A los hijos les conviene, a la esposa les es esencialmente importante tener un hombre que toma las riendas de la vida familiar, que él mismo está sujeto a su cabeza, que es Cristo Jesús. Ese es un hombre inigualable, que respira, que hace todo por servir a Dios, por amor a Dios, pero por amor a sí mismo y por amor a su familia, por amor a su esposa, por amor a sus hijos, porque el mejor bien para él, para ella y para ellos está en Cristo Jesús. No es negociable, está en Cristo Jesús. Aunque la sociedad diga lo contrario, aunque la cultura venga con toda su influencia, aunque el dinero sea algo que todos buscamos, el hombre de Dios sabe que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y por amor al dinero, muchos se han perdido. Matrimonios han sido destruidos. Pero el hombre de Dios sabe y entiende que la prioridad siempre es Dios, en todo momento. La cultura es firme, la cultura es dominante, pero con Dios todo es posible. Hoy en día muchos hombres están espiritualmente comprometidos. Somos de una manera en la iglesia, pero luego nos volvemos seculares tan pronto salimos de nuestra congregación. En la iglesia somos excelentes, pero salimos de las puertas de nuestras congregaciones y nos volvemos seculares. Nos descuidamos. Uno tiene que proveer para su familia, yo lo sé, yo lo entiendo. Uno tiene que hacer el extra, lo entiendo, pero no a costas de lo más importante. Dijo el salmista, el rey David: acuérdense, hermanos, joven fui y he envejecido, y si algo me ha enseñado la vida en todo este tiempo, es que no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue que pan. Todos los que buscan a Dios encontrarán el favor de Dios. Dios se lo dijo al pueblo: de aquellos que no me honran, yo visito la maldad sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero los que aman mi nombre y guardan mis mandamientos, yo hago misericordia a millares, dice el Señor. Ahí está el bien de nosotros. A los israelitas se les advirtió que no sirvan a los ídolos, que en ese momento de la historia eran cosas físicas ante las que la gente se inclinaba y hacían sacrificios. Eran ídolos que ellos podían ver y podían adorar. En nuestros días, cualquier cosa o persona, incluyéndote a ti mismo, que pueda anular a Dios, significa que es un ídolo en la vida de nosotros. No necesariamente tengo que arrodillarme delante de un ídolo hecho por la mano de un ser humano, sea tallada en madera, en plata, en bronce, en oro o en plata. Puede ser el dinero, puede ser la belleza, puede ser la casa, puede ser el carro, puede ser el trabajo. Hay tantas cosas que reemplazan nuestra lealtad al Todopoderoso. Con todo lo que enfrentamos hoy, es mejor que tengamos a Dios de nuestro lado, ¿no lo creen? Con todas las decisiones que necesitamos tomar, necesitamos a Dios de nuestro lado. 3 características distintivas de las declaraciones de Josué. La decisión de Josué, número 1, es una decisión personal. De la misma manera, los hombres de hoy
necesitamos saber que la decisión de seguir a Dios no puede ser tomada por nadie más que por ti mismo como hombre masculino, como esposo. Nadie debe de tomar la decisión por ti. Tú y yo necesitamos tomar la decisión de seguir a Dios. Demasiados hombres hoy en día no tenemos columna vertebral. Simplemente nos dejamos llevar por la corriente, no tenemos una posición, no somos claros en lo que creemos, no somos claros. No me refiero, hermanos, a ser malos, pero sí es ser claros. Tenemos que ser claros, no ser ambiguos, grises, ser negros, ser blancos, pero no grises. Tenemos que ser claros. Decidir a Jesús. Todos los demás dicen que siguen a alguien y ellos no te piden permiso. El mundo te dice a quién sigue. Nosotros también de la misma manera. Yo tomé la decisión. Tú no me dices a quién debo de seguir. Yo voy a seguir a Cristo Jesús. Es una decisión personal. Decidir seguir a Jesús es una decisión personal. No termina en el bautismo. Allí inicia la carrera cristiana. Es mi decisión seguir adelante. Que van a venir muchas cosas que van a querer interponerse, van a venir cosas que quieran desviarme. Sí, van a haber muchísimas, pero hay que ser aguerridos, hay que estar firmes, no ser volubles, no ser de dos almas. Hay que ser enteros, hay que ser completos y hay que decidirnos seguir a Jesús en este tiempo. ¿Por qué deberíamos ser ambiguos, confusos, ambivalentes como hombres acerca de quién seguimos? No se puede. Una comunidad cristiana no puede respetar a un cristiano ambivalente. No se puede. Una esposa cuyo deseo es servir a Dios no puede respetar a un hombre, a un esposo ambivalente, hueco, de dos almas, confuso, ambiguo. O somos cristianos o no somos cristianos. O si somos cristianos los domingos, pues vamos a vivir la vida cristiana de domingos. Y nos vamos a poner la máscara el domingo. Y venir el lunes, pues cada quien. No se puede respetar a un hombre así. No se puede. Por la ambivalencia. Un grupo de personas no pueden respetar a un padre así, ambivalente. Se requiere de nosotros esa tenacidad. Josué amplía su decisión para incluir su casa. ¿Qué valor? Al decir, y mi casa, Josué asume la responsabilidad de su familia. Hablo a los hijos ahora que van a celebrar a papá en el Día de los Padres. Si papá es honorable, ejemplar, no manchen su nombre, siendo hijos desobedientes, haciendo lo que quieren. Hay que honrarlo. Y la mejor manera de honrar, pues papá decidió. Somos cristianos porque papá, su ejemplo, esa honestidad, esa firmeza, eso es honorable, porque son lecciones que a veces no vienen por pláticas, sino son vivencias que uno no puede negar. ¿Por qué hace una declaración y Josué no pide una votación? Porque en la Biblia el padre sería considerado responsable por Dios de la dirección de su familia, por esa razón. ¿Por qué tomamos las decisiones personales? Porque es nuestra responsabilidad delante de Dios. Un hombre del reino acepta la responsabilidad bajo Dios. Ni siquiera su esposa puede tomar la decisión final. ¿Se acuerdan lo que se le dijo a Job? Sí fue Job quien perdió todo. ¿Qué le dijo su esposa? Fíjate, aún mantienes ¿qué? Tu integridad. Maldice a Dios y ¿qué? Y muérete. Pero ¿cómo le responde Job? Mujer, has hablado como cualquier mujer fatua.
¿Has hablado como cualquier mujer que no conoce a Dios? ¿Acaso hemos recibido siempre el bien? ¿O estás conmigo porque nomás bien, bien aquí, bien allá, bien por allá? ¿Y que cuando ven el mal, que no me vas a querer? ¿No voy a ser tu esposo, tu galán, tu hombre, tu príncipe? Nomás cuando todo está bien y cuando hay problemas, maldice a Dios y muérete. No, mujer, no hables de esa manera. Vamos a recibir de Dios lo bueno y también lo malo. Y no es que lo malo venga de parte de Dios, Dios lo va a permitir para que mi masculinidad, mi liderazgo brille ante las cosas malas. Cuando yo tenga que tomar una decisión, aunque no vea yo en el refrigerador qué vamos a comer, no lo sé, pero yo sé que Dios va a proveer. Y lo mejor que ahorita podemos hacer es inclinar nuestras rodillas y orar al Padre para que Él responda. Si Él envió cuervos para alimentar al profeta, Dios puede hacer según su santa y divina voluntad. Pero en este momento no necesito de tu rechazo, de tus porqués. Que hubieras pedido más aumento, XXX. Al final del día, lo que la mujer necesita es un nombre lo suficientemente firme y fuerte para reconocer que hay momentos en que uno tiene que doblar su rodilla ante el Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra y debajo de los cielos. El nombre de Jesús. Seguirlo a Él. Y Dios da. Y Dios bendice, y Dios cuida, y Dios protege. ¿Quién provee estas lecciones? En casa, el hombre, pero no el dictador, el hombre sencillo y humilde, cuya autoridad se ve en su ejemplo, en su entereza, en su firmeza. Josué hace la declaración y no pide una votación. A ver, familia, vamos a votar. ¿Vamos a la iglesia ahora? El hombre de Dios no hace eso. Vamos, es el día del Señor. Y no solamente en la iglesia, no es una decisión siempre y firme. ¿Se acuerdan de aquel matrimonio que habían vendido una heredad y decidieron sustraer del precio? ¿Se acuerdan? Ananías y Zafira. No, eso no se va a hacer. Eso es deshonesto. Gracias a Dios por esos hombres que tienen una columna vertebral espiritual, que no se van a doblegar, sino van a seguir firmes confiando en Dios. Adán se metió en problemas cuando permitió que Eva anulara las instrucciones de Dios en el jardín del Edén, ¿verdad? La decisión de Josué es una declaración de protección y amparo. A menos que un hombre deje lo que Dios lo cubra y protege, el hombre no puede proteger o cubrir adecuadamente a sus seres queridos. Necesita la protección de Dios. Finalmente, la decisión de Josué no es solo un compromiso personal, una declaración familiar, sino también una declaración de toda la cultura. Cuando se dirige a la cultura, dice Josué, si mal os parece servir a Jehová. Otra versión dice, si Dios es indeseable para ti, escoge hoy a quién vas a servir. Si Dios es indeseable, si servir a Dios es pesado, si servir a Dios es frustrante, si servir a Dios es algo que Él demanda, pero que tú no quieres dar, si servir a Dios os parece a vosotros algo malo, bueno, escojan a quién van a servir. Eso fue lo que dijo públicamente. Si mal os parece, si es algo indeseable para ustedes servir a Dios, escojan a quién van a servir. Pero yo y mi casa serviremos a quién. Serviremos a Jehová. Josué desafía a los hombres a hacer una declaración pública también, trayendo esto de vuelta a nuestra cultura actual. Necesitamos que los hombres hagamos pública nuestra fe cristiana como lo hizo Josué. Nos enfrentamos a todo tipo de pandemia
en este momento. Tenemos una pandemia de salud, una pandemia política, una pandemia policial, una pandemia comunitaria. Tenemos que enfrentar en todas partes este tipo de pandemia. Y sobre todo, añadido a esto, tenemos una pandemia de identidad y una pandemia de identidad sexual, de hombre, de lo que significa ser un hombre y lo que significa ser una mujer. La mejor solución a estas pandemias es que hombres piadosos tomemos nuestro lugar y hablemos sobre lo que Dios dice sobre la injusticia, lo que Dios dice sobre el orden político, lo que Dios dice sobre sanar heridas, lo que Dios dice sobre cómo nos relacionamos con las otras personas, lo que Dios dice sobre el papel del gobierno, lo que Dios dice sobre cómo debe funcionar las familias, lo que Dios dice sobre la masculinidad y la feminidad. Dios ha dado dirección en todas estas cosas y necesitamos saberlo. Y el hombre de Dios debe saberlo. Debemos notar que Josué no se puso a sí mismo en la posición de estar en desacuerdo con la gente solo por ser desagradable o simplemente para ser diferente. No, Josué quería que el pueblo tome la decisión de servir a Dios. Y su declaración tampoco pretendía ser simplemente de boca. No quería estar de boca nada más. Josué declaró con su boca, pero también con sus acciones, que su casa estaría sirviendo a Dios de palabra, pero también de obra y en hecho. Hay una advertencia en el sermón del Día del Padre. Hay una cultura allá afuera, hermano, que no quiere que los hombres de Dios tengamos éxito. Y hay una cultura dominante que quiere robarnos de nuestra hombría, de nuestra masculinidad. Si bien nuestro objetivo es avanzar, habrá resistencia. Vaya que habrá resistencia. Y es por eso que necesitamos a Dios de nuestro lado. Dios se relaciona con nosotros en función de cómo manejamos la relación con Él. Volviendo a Josué en los siguientes versículos, después de la declaración de Josué en Josué 24, versículos 14 al 15, los israelitas hacen también una declaración. Y los israelitas dicen, no, en ninguna manera esto nos acontezca. Serviremos también a Jehová, vuestro Dios. Y era como para que Josué diga, está bien, gracias, eso es lo que quería yo escuchar. No, Josué les vuelve a decir, les vuelve a desafiar. Él quiere asegurarse que esa decisión no sea una decisión de boca, sino que sea una decisión firme, una decisión de firmeza y que ellos van a seguir. Específicamente a los padres, tal vez en estos momentos pensemos que no tenemos autoridad familiar, autoridad conyugal, y queremos ver la respuesta de nuestros hijos, la respuesta de nuestra esposa. No, hay que comenzar donde necesitamos comenzar, y es ver a Dios y tomar esa decisión personal y hacerla pública. La cultura no quiere vernos caminar exitosamente, pero no importa. Somos contraculturales. Nos hemos levantado para ir en contra de la cultura dominante y Dios está con nosotros. Y yo y mi casa serviremos a quién? Serviremos a Jehová. No es popular, ¿verdad que no lo es? ¿Saben dónde tampoco es popular? A veces en la iglesia tampoco es popular, pero no importa. Escojan hoy, hermanos, a quién van a servir. No, pues yo decidí adorar a Dios y seguir a Dios cuando me bauticé. Sí, es verdad. Pero hay una cultura. Hay camino que al hombre le parece bien, pero el fin de ese camino es un camino de qué? De muerte. A veces papá no va a ser popular ni con su esposa, ni con sus hijos. A veces el liderazgo espiritual de la iglesia no va a ser popular con la iglesia misma al tomar ciertas decisiones. Pero no importa. Si Dios está con nosotros,
y es para honrar y glorificar a Dios. Uno tiene que estar firme. Aunque sean 10,000 voces que me digan, no, estás mal. Si Dios me dice que estoy bien y esto es hacer su voluntad de Dios, aunque esté solo, no me voy a dejar amedrentar por la presión social, por la presión política, por la presión familiar, porque a veces la familia también presiona. Voy a estar firme en quien yo he creído, que es en Cristo Jesús. Josué les dice, escojan. Su servidor se dice a sí mismo y te dice a ti, hermano, y especialmente a los padres, escojan hoy a quién van a servir. Y si mal os parece, si les es pesado servir a Dios, cansado, aburrido servir a Dios, bueno, escojan a quién van a servir. Josué dijo, si a los dioses que sirvieron vuestros padres al otro lado del río, sírvanlos. No, yo y mi casa serviremos a quién, serviremos a Jehová. Hay que tomar la decisión públicamente. ¿No la puedo tomar en casa? ¿Quién te va a escuchar ahí? Se requiere públicamente. Termino con esto. Jesús lo dijo. El que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre y sus santos ángeles. El que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre y delante de sus santos ángeles. La idea es confesar. ¿A quién vamos a servir? Escoge. Es de pensar, ¿verdad? Porque a veces elegir, miro atrás y digo, Señor, pero no estoy solo. Tienes razón, no estás solo. Pero cuando tú vives una vida voluble, eres uno en la iglesia y otro fuera. Cuando mires atrás a tu familia, va a haber resistencia, confusión, que ven tu ambivalencia y no te defines, y no eres claro. Y si los hijos crecen en un hogar donde no hay claridad, los hijos crecen en un hogar donde hay ambivalencia, los hijos crecen en un lugar donde no hay convicción. Por eso a veces preferimos mejor callar, dar lo suficiente para no molestar a nadie. Yo respeto a esos hombres que aun a pesar de que sus familias no quieren nada con Dios, a veces vienen solos y están sentados solos, pero están gozosos en Dios. Me es honorable ver a los hijos cuando los padres salen de vacaciones y los hijos pueden quedarse en casa y decir, papá salió de vacaciones, pero ellos deciden venir. Me ponía detrás del púlpito, específicamente hablando de Los Ángeles, y los miraba. Y siempre tomaba la oportunidad después de terminar, me les acercaba, le decía, bien por ti. Ahí están. Y que también he conocido es que cuando no viene el esposo, la esposa no viene, los hijos tampoco. ¿Y saben lo que sucede cuando el padre de familia no guía, no lidera? Lo van a hacer los jóvenes. Y lo hacen ilegítimamente. Oh, papá, tú eres esencial para el éxito de tu vida y de tu matrimonio y de tu familia y de la iglesia. Eres esencial. Dios te hizo hombre. No se equivocó. No hizo un hombre femenino. Hizo un hombre masculino, con talento,
con dones, con una voz firme. Y cuando llegaste o llegamos a los 12, 13 años, ¿cómo cambió esa voz chillona en una voz ya más masculina, verdad? Hasta tú mismo te asustaste cuando hablé yo. Eso es ser hombre, es esos cambios, los hombros, la voz, tu rostro, tu cabello, la fuerza, el que eres aguerrido, el que te dice no lo hagas y lo haces. Y cuando el primer vehículo, mamá o papá te dijeron ten mucho cuidado en la velocidad y te pasaste la luz en rojo y te dieron tu primer ticket, mamá y papá preocupados, pero tú contento porque te dieron tu primer ¿qué? Tu primer violación. Ahí está. Y que estuviste ante el juez ahí con orgullo, soy hombre. Ser hombre es una bendición, pero también una gran responsabilidad. Y a una madre cuando dio a luz, ya tenía 9 meses de conocer a esa criatura. Esa relación simbiótica que dicen los psicólogos, esa relación. Tú y yo no. Cuando nace el niño, para mamá es alguien conocido, pero para mí fue alguien desconocido. Miraba sobre la ventana estos canastos de niños y niñas, pues ¿dónde está el mío? Pues lo identifiqué pues porque ahí decía y me le quedaba mirando, pues, ok, allí comenzó. Mucho después que la relación de mi hijo, mi hija, con su mamá, mi esposa. Conmigo comenzó en ese momento. Y dice, "Oh, soy papá". Y fueron 6 veces que me dije, soy papá. No delegues tu responsabilidad, hermano, a nuestra esposa y nuestros hijos. Somos hombres, pero hombres de Dios. Y decidamos. Y aunque padre, madre y mujer e hijos me dejen y no me quieran seguir, cuando hay cosas buenas y todo, hasta mi esposa me hace de comer y es lo mejor. Pero ahorita que andamos sobre momentos difíciles, aunque padre, madre, mujer e hijos me dejaren, Dios con todo me recogerá. Tienes que tomar esa decisión. Dialoga con tu mente y tu corazón y decide no. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Se requiere hacer esa decisión pública, no secreta. No es un sermón dominical, es un llamado a vivir como hombres de Dios. En este día de los vamos a estar de pie. Quebrados, a veces nos encontramos, sí. Necesitados, sí. Sin fuerzas, sí. Sin dirección, ¿qué voy a hacer? Sí. Decidí seguir a Dios, pero Señor, no, estoy en una encrucijada. ¿Qué hacer? Ir a Dios en oración. Estar quietos y reconocer que Dios es Jehová, Dios de los ejércitos. Y saber que yo soy, dice el salmista. Saber que yo soy. Pero no porque estamos en una encrucijada. La voz de la comunidad o la voz del pueblo nos va a decir lo que tenemos que hacer. No, tenemos que aprender a escuchar y sobreponernos a todas estas voces para que la oveja escuche la voz del buen pastor. En medio de todo, esta es la voz de Dios. Esto es lo que la familia va a hacer. Esta es la dirección que la iglesia va a tomar. Esta congregación va a seguir a Dios. Es la decisión. Guste o no nos guste, no vamos a hacer lo que ustedes quieran. Vamos a hacer la voluntad
Y van a haber momentos en que como iglesia, decir que vamos a hacer la voluntad de Dios no siempre es fácil. Hay momentos en que no sabemos qué hacer. Hay que orar, hay que arrodillarnos, hay que doblar rodilla y pedir la iluminación del Espíritu de Dios para que nos guíe. Si hoy en esta mañana, hermano, sientes que necesitas porque solo no puedes, te invito, ven al lado conmigo porque es difícil. Es una gran tarea, es una gran responsabilidad guiar a nuestras familias, especialmente cuando cada miembro de nuestra familia también tienen sus propias opiniones al respecto. A veces es difícil, pero con Dios todo es posible. Si necesitas la oración, pasa al frente, oraremos los unos por los otros. Y termino. Happy Father's Day. Feliz Día de los Padres.